Bienvenidos estudiantes al principio de unidad 8. Vamos a hablar de la Guerra Fría, también los movimientos de descolonización. Estamos ubicados otra vez en periodo 4, el último periodo de nuestra línea del tiempo. Y también empezamos con simplemente qué es la Guerra Fría. Entonces, con un poquito de la contextualización. Estamos al final de la Segunda Guerra Mundial que terminó en el año 1945 y ahora los Estados Unidos, también la Unión de la República de Estados Soviéticos, son los superpoderes en el mundo porque los que han sobrevivido la Segunda Guerra Mundial y no están ubicados en la mayoría de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los dos tenían en el pasado un enemigo en común de Alemania, pero realmente no son amigos en el sentido que son, sí, no hay una amistad. Ah, ellos son más o menos en opuestos lados de ideas y también las economías también. Um, Era muy diferente antes de la Segunda Guerra Mundial porque Inglaterra y Francia realmente eran los superpoderes. Entonces, con todos estos desastres que pasaron en la guerra, ahora los Estados Unidos y la Unión Soviética son mucho más poderosos. Y había muchas importantes preguntas de cómo vamos a mejorar, cómo vamos a reconstruir Europa después del conflicto y también evitar guerras de este tamaño en el futuro. Perfecto. Entonces, la Guerra Fría duró desde 45, la terminación de la Segunda Guerra Mundial, hasta que 1991 y en un sentido todavía sigue hoy. Vamos a hablar sobre otras guerras que todavía existen hoy en día, pero realmente era una lucha ideológica. Esta es una palabra muy buena para usar en sus ensayos, que significa que tenemos un debate entre filosofías, entre cómo pensamos el mundo. Los Estados Unidos va a representar las ideas de la clase capitalista, en que tenemos manos afuera de la economía con respecto del gobierno, y usamos libertad para hacer las decisiones al mercado. La URSS va a apoyar gobiernos comunistas o socialistas también, y este es el gran debate que tenemos durante estas décadas. La competencia va a subir y subir y subir cada año y consiste de tres partes. Añadiendo más aliadas, más países que van a apoyar en el evento que tenemos una invasión. Ah, También producción de armas, especialmente las armas nucleares, que los Estados Unidos usaron 2 bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial contra Japón. Y finalmente una carrera para llegar en espacio. Y es muy interesante porque con todo eso nunca había un conflicto directo de los Estados Unidos contra la URSS. Van a pelear y van a tener guerras con otros países, pero no actualmente lucharán entre ellos. Interesante, ¿no? Ok, entonces con la primera, la habilidad de construir alianzas. Vamos a tener 2 alianzas principales, uno en el lado de los Estados Unidos, la otra de la Unión Soviética. Entonces, empezamos con el OTAN, o decimos NATO en inglés, la Organización Tratado del América del Norte. Estos son los países democráticos, entonces Canadá, Estados Unidos, Francia, Portugal, los demás. Realmente el oeste de Europa y también los Estados Unidos. En el otro lado tenemos el Pacto de Varsovia, Warsaw Pact en inglés. Entonces consiste de los países comunistas. Empezamos aquí principalmente con la Unión Soviética, más antes en la historia Rusia, también algunos países en el este de Europa. Estos son los lados. Pero también a la misma vez hay países que no van a decidir en un lado, más de 120 países en total, y es una posibilidad que no tienen
una identificación en este conflicto o también van a recibir dinero de los dos lados porque es un proyecto de decir, venga con nosotros, vamos a tener un equipo grande con mucho dinero, muchas armas, todo eso. Y es una manera en que los Estados Unidos y también la Unión Soviética está creciendo sus imperios. Y muchas veces estos países que no decidieran en juntar ninguno de los dos lados es por eso quieren tener su independencia por la primera vez después de como dos periodos de conquista y el imperialismo también. Entonces, las otras partes de la gran competencia entre el OTAN y también el Pacto de Warsaw son carrera de armas principalmente. Esta palabra proliferación significa que los dos países están intentando de crecer sus productos militares y también sus armas nucleares. La URSS hizo una prueba de una bomba atómica 4 años después de los Estados Unidos tiraron la bomba a Japón y eventualmente en 1966 el Estados Unidos tuvo alrededor de 33,000 armas nucleares. Entre los dos superpoderes habían tanta poder de explotar, destruir toda la planeta de la Tierra como 30 veces, algo así, algo increíble. Entonces había una gran preocupación de todos los ciudadanos que vamos a terminar todo el mundo con una guerra nuclear, quién sabe. Um, una carrera del espacio también era muy importante de demostrar que esas economías, estos científicos son mejores y muy fuertes en competencia con el otro lado. Um, la Unión Soviética tuvo el primer premio de poner el primer satélite en espacio, se llamaba Sputnik. Esta es una foto del satélite, pero eventualmente los americanos pusieron el primer persona, un ser humano, a que caminaran en la luna y obviamente porque es una demostración del poder de la nación, pusieron la bandera de decir, este territorio es nuevo, llegamos por la primera vez. Um, y por parte de esta carrera de armas, tenemos muchas tecnologías nuevas y también estrategias de sobrevivir en un evento de una guerra nuclear. Personas estaban escondiendo y preparando por un desastre con mucha comida, muchos recursos de vivir debajo del suelo. Eran tiempos muy interesantes. Habían también ejercicios durante escuelas de proteger estudiantes en el evento de un ataque nuclear. Entonces es un, sí, diferente manera de pensar. Entonces, seguimos con el segundo parte en que vamos a hablar de qué está pasando en Europa específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando está desarrollando el conflicto de la Guerra Fría. Entonces, había una cuestión muy importante de decidir en qué vamos a hacer con Alemania después de la guerra, porque había este holocausto y los líderes del partido nazi todavía están en la sociedad si no han escapado a otros países alrededor del mundo. Entonces, todas las personas involucradas en el holocausto van a estar en estos tribunales de Nuremberg. Nuremberg es una ciudad en Alemania y es importante porque era la capital de la Alemania nazi durante el Segundo Guerra Mundial y también había el lugar en que escribieron las leyes principales de decir que esta es la vida por los judíos debajo del holocausto. Entonces es un lugar simbólico en estos tribunales. Entonces, habían 22 líderes del partido nazi que estaban en el tribunal y finalmente a la terminación de la tribunal dijeron que son 100% culpables de esta frase nueva en la historia de crímenes contra humanidad. Estos abusos, estos como campamentos de la muerte eran demasiado grandes de simplemente hacer castigos por matar a alguien. Es en una categoría
mucho más alta. Entonces, esta es una frase que va a seguir con otros tribunales de otros genocidios, una matanza intencional de un grupo de personas que vamos a ver otra vez, desafortunadamente, en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, estaban usando el defenso, los líderes de nazi, que simplemente estaban siguiendo los órdenes de sus superiores y si no iban a seguido, estos como actos de deshumanidad van a morir porque no están siguiendo órdenes. Entonces, el tribunal dijo que no es un defenso aceptable. Entonces, con respecto del territorio de Alemania, los cuatro poderes principales que ganaron la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, dividieron el territorio de Alemania en cuatro partes, representado por estos colores acá, y también específicamente en las ciudades de Viena y también Berlín van a dividir en diferentes líneas. Vamos a ver este fenómeno que está pasando muchas veces porque en el oeste tenemos los países demócratas y en el este tenemos los países comunistas o socialistas. Y es interesante porque en la ciudad de Berlín específicamente, nada más a través de una noche construyeron una pared de separar físicamente el espacio entre el este y el oeste. Muchas personas cuando se convirtieron el este de Berlín en una ciudad y un estado más o menos comunista socialista, um, muchos de ellos estaban escapando al oeste porque, otra vez, como hemos aprendido de la diferencia entre los sistemas económicos, había una falta de los recursos de consumo en las ciudades socialistas y capitalistas. Entonces, es una gran diferencia en el estilo de vida. Entonces, los oficiales que construyeron la pared dijeron que es para prevenir que el capitalismo viene a sus fronteras, pero realmente están intentando de prevenir personas a escapar el otro lado al oeste. Y este es el símbolo principal de la Guerra Fría porque eventualmente se cayó en 1989 y es como simbólico a la terminación de la guerra. Habían mucha vigilancia alrededor de esta pared por parte de los dos lados, porque es la frontera principal entre el conflicto de la Guerra Fría. Habían maneras, cuevas en cómo las personas podían escapar debajo de la tierra, pero será muy peligrosa de intentar de cruzar. Los soldados van a tirar a las personas que están intentando y también a veces los oficiales, los políticos importantes van a salir para hacer negociaciones y todo esto. Um, con respecto de otros territorios en Europa, tenemos muy parecida a esta pared de Berlín, esta cortina de hierro. Actualmente no es una pared grande o algo así, no es algo físico, pero es una frontera de la imaginación que separa Europa entre los partes comunistas y también los partes capitalistas. En el oeste tenemos territorio capitalista, en el este tenemos los territorios comunistas. Ok, perfecto. Y entre estas dos partes tenemos en el color verde los países satélites que tenían mucha influencia de la Unión Soviética. El líder de Polanda va a ser de origen étnico, pero va a ser comunista, va a seguir los deseos de la Unión Soviética. Y en el otro lado, los Estados Unidos tenía este plan de contención. Esa es una palabra que significa que vamos a intentar de evitar más países que van a juntar con la Unión Soviética. Y tuvimos este plan de Marshall. Es un programa en que vamos a enviar dinero y también comida a estos países acá para influirles a seguir con estas tradiciones demócratas y también capitalistas.
Ok, tercer parte, vamos a aguantar. Ok, también habían muchas guerras de los apoderados. Este es porque tenemos una guerra, porque habían conflictos militares. Y recuerden que no actualmente tenemos soldados estadounidenses luchando contra soldados de la Unión Soviética, pero tenían sus propios influencia sobre estos conflictos. Este es como se refiere a guerra de apoderados o en inglés proxy wars. Consiste de una guerra entre dos grupos en un país o región que es más pequeño, pero representa los intereses de países más largos, obviamente los Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos a hablar de tres ejemplos. Habían muchos alrededor del mundo, pero vamos a hablar de Cuba, Afganistán y también, y, disculpa, Corea, acá. Ok, empezamos con Corea. Está ubicada en el este de Asia y hay una frase que existe en la historia que Corea es una camarón entre ballenas porque está ubicada entre el imperio Rusia de China y Japón, que son poderes muy influenciales, pero esta península que toca a China es mucho menos importante, pero tiene una historia de ser conquistado de poderes extranjeros. Cuando Japón industrializó en los años 1930, eventualmente perdió la Segunda Guerra Mundial. Entonces había esta pregunta de qué hacemos con Corea. Y la solución era de separar en dos lados. El lado norte, que eran los comunistas, en el sur de las capitalistas, en el lado de los Estados Unidos. Entonces había un conflicto que realmente está siguiendo hoy en día con el apoyo de la Unión Soviética. Corea del Norte envió soldados sobre esta línea que divide la península en dos partes y los Estados Unidos respondió con su propia fuerza de 326,000 soldados porque tenía esta idea que si un país se cayó al lado de las comunistas, van a seguir otras en el continente de Asia. Y luego, como hemos visto con esta competencia, a China, que es un país comunista en este tiempo, envió 1.4 millones de personas. Nada más 5 años después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, más de 1 millón de personas están muertos después del conflicto y casi 2 millones más ciudadanos están muriendo de los soldados otra vez, desafortunadamente. Um, Eventualmente van a terminar el conflicto no en un acuerdo de paz o un tratado, pero en un armisticio que dice que no vamos a tener conflicto y realmente voy a hacer esto porque no es un acuerdo de paz, es decir, que van a eliminar el conflicto militar. Es un poquito diferente, ¿no? Y creó esta zona desmilitarizada en que es una frontera, otra vez. Personas y soldados van a vigilar en los dos lados qué van a hacer. Y ahora, más o menos, en el década de los 2020, Corea del Norte tiene capacidad nuclear. Y por eso los americanos todavía están en el Corea del Sur con una fuerza de 20,000 personas. Porque Corea del Norte todavía está siguiendo este modelo de país, de ser un país totalitario con enfoque en los militares. Y este es Kim Jong-un, el nieto de la familia Kim que estaba en poder durante la guerra de Corea. Otro ejemplo muy importante en la historia del mundo es de Cuba, en Latinoamérica. En la última parte del siglo XIX, los Estados Unidos quitó a España de Cuba durante el conflicto entre los Estados Unidos y España y estableció esta relación imperial con Cuba porque estaban influyéndoles económicamente para producir azúcar, un recurso muy importante que cuesta
que puede recibir mucho dinero, ¿no? Y muchos años de un gobierno corrupto que estaba influyendo de los Estados Unidos está siguiendo nada más 90 millas de los Estados Unidos. Es un pequeño viaje en barco o avión de cruzar entre los dos países. Entonces, seguimos hasta 1959 en la Revolución Cubana, en que Fidel Castro, una comunista, manejó su revolución con promesas de eliminar esta influencia extranjera de las fábricas, especialmente los Estados Unidos, y también proveer igualdad entre los ciudadanos. Pero los Estados Unidos no van a salir simplemente, ¿no? En el año 1961 había un proyecto por parte de CIA, Central Intelligence Agency, de los Estados Unidos, que han tenido las personas que escaparan durante la Revolución de Cuba y recibieron entretenimiento militar para hacer una invasión en un intento de tomar poder de toda la isla. Pero era un fracaso, mucha vergüenza por presidente Kennedy durante este conflicto. Y luego, un año más tarde, habían esta crisis de misiles cubanos en 1962. Los Estados Unidos instaló armas nucleares, misiles nucleares en Turquía, que está muy próxima a la Unión Soviética, y otra vez la Unión Soviética respondió con sus propios misiles en Cuba. Entonces, habían 13 días con alta tensión, tal vez la tensión más grande de todo el mundo, si van a explotar armas nucleares en los Estados Unidos, pero eventualmente, gracias a Dios, habían un acuerdo de dejar Cuba en paz si los Estados Unidos salió de la influencia en la isla. Ok, ejemplo último de hoy. Tenemos Afganistán, está en el sur y el centro de Asia. La Unión Soviética apoyó a Afganistán después de la Segunda Guerra Mundial. En 1979, el gobierno corrupto fue derrocado en un golpe de Estado militar. Entonces, era un proyecto de retomar este país de Afganistán. Los Estados Unidos, en contra de la Unión Soviética, apoyó el grupo Mujahideen, que es una fuerza anticomunista que cree en la Islam, con armas y también 40 billones de dólares de su fuerza militar. Eventualmente, en la historia, un líder de este grupo de la Mujahideen, Osama Bin Laden, va a crear esta organización de Al-Qaeda y eventualmente va a atacar los Estados Unidos. Es un interesante desarrollo en la historia. Ok, finalmente, la Unión Soviética perdió el conflicto porque había mucho terreno difícil y facciones locales y era imposible de aguantar. Entonces, causó eventualmente la declinación de la Unión Soviética. Muchísimas gracias por escuchar y vamos a hablar de más guerras de este estilo.